Entonces, mis queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo curso de Escuela Bíblica para Siervos. Estaremos revisando a lo largo de 10 sesiones. Estaremos cursando la materia de administración eclesial. ¿Sí? Mire, está tremendo, va a estar tremendo, ¿verdad? Y ojalá que como en el curso anterior, usted pueda aplicar esto no hasta que vaya a ser anciano de una congregación, ¿sí? Sino desde ya. Un eslogan, ¿verdad? O un lema que es interesante en este curso es que la idea es, hermanos, que aprendamos, no solo que conozcamos los principios, ¿verdad? Teóricos, sino también que los apliquemos a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras relaciones, a nuestros negocios, a nuestras finanzas, a nuestra casa, a las compras del supermercado, a cómo invertimos nuestro, ¿qué le digo? Nuestro presupuesto. Va a ser, hermanos, tremenda los principios que estaremos viendo. Y vamos a, ¿qué le digo? Habrán principios seculares, pero nos vamos a dar cuenta que esos principios seculares no son nuevos, no los inventaron años recientes. Hermanos, Dios en su inmensa sabiduría, ¿sí? Esos principios venían siendo aplicados, oiga bien, desde el mismo inicio del proceso creativo que usted y yo podemos leer en el libro del Génesis. Desde que el Señor dijo, hagamos, ¿sí? Desde ahí, hermanos, ¿verdad? Vamos nosotros a comprobar que los principios administrativos, que son 4 básicamente, se vienen aplicando. ¿Por qué? Porque Dios es el arquitecto perfecto, Él es toda sabiduría, es toda ciencia, ¿ya? Y entonces, hoy en día los hombres que de conocimiento, sí, simplemente se están apoyando en cosas que el Señor había dejado desde el inicio de la creación misma. Así es que nos vamos a basar en 4 principios o 4 pilares del proceso administrativo y estaremos relacionando todas esas cosas con la palabra de Dios. Muy bien. Voy a compartir pantalla, mis queridos hermanos, y entonces estaremos viendo la presentación que al final de la clase siempre la compartimos, sí, para que usted pueda tomar notas o hacer algún ajuste importante. Bien, entonces con eso iniciamos, hermanos, administración eclesial y esta será la sesión número 1. Muy bien, ¿qué comenzaremos diciendo? Hermanos, para iniciar, vamos a ver cosas nosotros importantes como, perdón, permítanme, me adelanté. Ya. Estaremos viendo o estaremos arrancando con la introducción a la administración eclesial. Vamos a dar los pormenores de los términos para que nosotros nos ubiquemos de qué estaremos hablando y aparte de los términos, hacer una aclaración importante. Queremos lograr, hermanos, 3 objetivos. Punto número 1, primer objetivo es que podamos comprender el concepto o los conceptos de administración y administración eclesial y su propósito. ¿Sí? Punto número 1. Segundo objetivo que queremos cumplir es que podamos identificar las diferencias entre la administración secular y la administración eclesial. Y finalmente, el tercer objetivo que estaremos abarcando será reconocer los principios bíblicos que sustentan una gestión cristocéntrica. Sí, porque si vamos a hablar de administración, digamos, de la iglesia o eclesial, entonces no puede girar esta administración o estos principios o estos lineamientos no podrán girar
alrededor del mundo, alrededor de la filosofía, alrededor de la administración propiamente como materia secular, sino tendrá que girar alrededor de la enseñanza, de la base, del pensamiento, de la mentalidad de Cristo, ¿sí? Así como miramos en el curso anterior acerca del el servicio, que todo el servicio tiene que ser cristocéntrico, o sea, lanzar una calidad de servicio, pero teniendo como modelo al Señor Jesucristo. Entonces va a ser un servicio tremendo, un servicio de poder, un servicio de proyección. En esa misma relación estaremos viendo que los principios que vamos a estar analizando y que vamos a estar aplicando ustedes y yo, tienen que ir alrededor de una gestión cristocéntrica. Entonces, ahora sí, avanzamos. Vamos a definir los términos, hermanos, o comenzar a definir los términos que tienen que ver con esta introducción. Primero, tendremos que ver, hermanos, que administración está formada por el prefijo ad, ¿sí? Administración está formada por el prefijo ad, y ad indica hacia, apunta a una dirección. No es que está a la ciega, no es que está a la loca. Ad indica ya un punto de llegada, una dirección o un norte, como dirían otros, ¿sí? Y entonces, hermanos, tiene que ver la segunda sección con ministratio, o minister o minus, ¿verdad? Son términos ahí derivados. Y esto tiene que ver, hermanos, se traduce como subordinación, como obediencia. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión hablábamos acerca de cuando hablábamos del siervo y que habían dos clases de siervo, al menos dos términos en el Nuevo Testamento? Uno de ellos estaba el andrapodón, ¿sí? Que era el siervo, digamos, obligado, el sirviente, que era sirviente pero lo hacía obligado, y estaba el doulos, ¿sí? El sirviente que él mismo se había sometido como siervo y su servicio lo desarrollaba con toda alegría, con toda disposición, con todo corazón. Pero entonces cuando hablamos también de una subordinación u obediencia, cuando hablamos de administración, ¿verdad? Da la idea, hermanos, que esa subordinación también no es obligada, ¿sí? No es obligada, sino que es voluntaria, es racional, esto es bien importante, no es impuesta. Entonces, de esa manera va a funcionar mejor. Y entonces, ¿cómo traducimos esto de administración? Bueno, lo podemos traducir como aquella persona que realiza una función bajo el mando de otro. ¿Sí? ¿Qué es un administrador? ¿Mm? Alguien que realiza una función o funciones bajo el mando de otro. Y fíjese que ese término, mis queridos hermanos, fue institucionalizado allá en la Edad Media, ¿verdad? Y lo usaban como era la actividad de cuidar o el manejo de. Y este manejo de podía ser una fábrica, podía ser dinero, podía ser un rebaño, podía ser una manada de perros, pero la idea era que era la actividad de cuidar o de manejar, de resguardar algo. Y entonces surgieron los términos como ministre, ¿verdad? Casi ya por el francés. Y en las altas esferas esto tenía la connotación de un funcionario dirigente que a él se le conferían acciones de gobernar, acciones de dirigir o acciones de controlar bienes, servicios y provincias.
Entonces, en la Edad Media, el administrador, hermanos, no era cualquier gato, era alguien que tenía una posición y autoridad. Ahora, aquí viene lo interesante de los términos. Hermanos, alguien que no tenía un reconocimiento, alguien que no tenía la confianza de los dueños o de los propietarios, jamás de los jamases iba a poder llegar a ser un ministro, ¿sí? Jamás. Tenía que gozar de buena reputación, tenía que ser fiel, tenía que tener la actitud, tenía que tener la disposición, tenía que tener la habilidad para poder tanto gobernar como dirigir y controlar los bienes, servicios y provincias. No es solo gobernar, no es solo dirigir, no es solo controlar, son las tres áreas que son importantes en la administración. Gobernar, dirigir, controlar bienes, servicios y provincias. Y aquí casi que le faltó uno de los pilares de la administración moderna, ¿verdad? Como lo es el de hacer ajustes, sí, al final, el de hacer evaluaciones. Pero bueno, continuamos y miramos en la siguiente diapositiva que también, hermanos, la idea de administrador en el original, bueno, en el griego, pues, del Nuevo Testamento, aparece como oikonomos, así como se está ahí en la diapositiva, oikonomos, y entonces esta palabra es una palabra compuesta también, y oikos indicaba casa o indica casa, se traduce como casa en el griego del Nuevo Testamento, y Nemein es gestión o manejo de algo. Entonces, cuando unimos las dos cosas, ¿verdad? Oikonomos, ¿sí? De casa y de gestión o manejo, entonces viene y se traduce como el que maneja una casa. Y a eso se le conoce como, ¿qué? Como mayordomo o un administrador. Pero vea que estos conceptos son interesantes por lo que estaremos viendo a continuación. Entonces, avanzamos. La administración eclesial, cuando hablamos de administración eclesial, es un principio, hermanos, en un principio, este término, fíjense bien, esto es importante que lo analicemos y espero no entrar en conflicto, ¿verdad? Ni dañar conciencias. En un principio, este término aparece, hermanos, en un sentido político, ya que era la principal, digamos, asamblea de la democracia en la Grecia clásica, que fue instaurada ya por aquel hombre tremendo, ¿verdad?, de nombre Solón, en el año 594. Pero estamos hablando, hermanos, de eclesía, o sí, eclesía, ¿sí? Porque a veces tenemos una idea un tanto distorsionada, a veces, hermanos, nos metemos a pleitos, ¿verdad? Por este concepto. A veces nos atribuimos ¿qué le digo? Eh, Nos adjudicamos, pues, ¿verdad? La posesión de ese término, hablando de las entidades religiosas. Pero entonces el término eclesía, hermanos, eh, surgió en un sentido político, ¿sí? Y ya dijimos, así se denominaba a la asamblea en la democracia, en la Grecia clásica, o al menos así fue institucionalizada, ¿verdad? Estamos hablando, imagínense, año 594. Y entonces, esta asamblea o eclesía era de carácter popular y era donde se decidían los asuntos más vitales de la comunidad. Que hay problemas con el acueducto, que hay problemas con el alcantarillado, que hay problemas con los impuestos. Entonces, para eso se había formado la eclesía o iglesia, como lo conocemos hoy en día, ¿sí?
Y entonces, ek, una palabra compuesta, eclesia, ek, indica salir fuera de o salir hacia algún lugar. ¿Sí? Ek, salir fuera de, yo salgo fuera de casa, utilizaba ek. O yo salgo hacia el mercado, ¿sí? Tenía esas dos connotaciones. Ek, salir fuera de o salir hacia un lugar específico. Ahora, la segunda parte, caleo, ¿sí? De donde se deriva clesis o clesía, era, en un principio era el llamado, sí, llamado. ¿Por qué? Porque cuando la jugada era esto, cuando iba en la asamblea convocaban, digamos en la Grecia, ¿verdad? Convocaban a una reunión popular. Entonces pasaba uno o hasta cuatro personas anunciando que iba a haber asamblea, ¿sí? Entonces pasaban llamando. Obviamente las personas, si estaban dentro de sus casas, tenían que salir fuera de sus casas para ir a un lugar específico, que era en la plaza central, pues que era donde se celebraban estas reuniones. Pero entonces la idea era que salieran de sus casas para ir a a una sesión, ¿verdad? Popular. No era, hermanos, en un principio la idea de una reunión religiosa propiamente. Era una asamblea. Personas reunidas con un fin común. ¿Ya? Y entonces así se definió grupo de personas reunidas con un fin común. Así que podían haber, hermanos, eclesías, asambleas de políticos, eclesías o asambleas de vendedores, eclesía o asamblea de zapateros, de ganaderos, sí, de lo que usted se le imagine. Yo puse ahí hasta de ladrones, ¿verdad? Imagínense que todos los ladrones se juntan, ¿verdad? Y los pandilleros dicen, oye, vamos a hacer una reunión de todos los ladrones. Técnicamente era una asamblea. Personas que salían de sus casas para irse a reunir a un lugar con un fin común. Ese, hermanos, es el origen del término eclesía. En el tiempo moderno y religioso, se acomodó el término ek, salir fuera de o salir hacia, como salir fuera del mundo. Eso es lo que nos han enseñado. ¿Sí? Entonces, eclesía a los llamados fuera de el mundo. Pero ese es el término actual. ¿Sí? Y caleo, llamar. Entonces, eclesía, a partir de unos años atrás, se comenzó a llamar, se comenzó a denominar como los llamados fuera del mundo o iglesia. Pero no fue así en un inicio, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este es una, ¿qué le digo? Este es propaganda, ¿verdad? Aparte. Porque a veces, hermanos, nosotros nos enfrascamos en discusiones en que solo nosotros somos iglesia y los demás son sectas, son grupos, son divisiones, son herejes, son lo que usted quiera. Pero si nos vamos al concepto original, eclesía es todo grupo de personas reunidos con un fin en común. Ojo, yo no estoy diciendo que todas las iglesias son o iguales o que todas las iglesias van a ser salvas. Si usted lo piensa, es algo que usted piensa, no algo que yo estoy diciendo. Solo estoy diciendo que el término, que nos quitemos esa mentalidad de que solo nosotros somos iglesia. Ahora, si usted me dice, la iglesia que Cristo compró con su sangre, esos son otros 10 pesos, ¿ya? Ahí no hay discusión alguna.
Pero solo quería hacer esta aclaración porque vamos a hablar acerca de administración que eclesial. Entonces me pareció interesante meter esta cuña, ¿verdad? Del origen del término eclesia. Muy bien, avanzamos entonces. ¿Qué es lo que busca, hermanos, la administración? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de la administración? Vea, la administración, hermanos, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿verdad? La administración lo que busca esto, hermanos, ¿verdad? Usted se lo tendrá que aprender, sí, se lo tendrá que aprender, lo tendrá que interiorizar, porque vamos a tener algunas prácticas y usted debe de conocer bien estos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué busca la administración? La administración básicamente busca tomar los recursos, y vea que todas las palabras en amarillo son palabras claves. La administración busca tomar los recursos de una manera estratégica para poder alcanzar los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo. Cabe mencionar, mis queridos hermanos, que cuando hablamos de tomar los recursos, son los recursos que ya tengo, no son recursos inventados, no son recursos que tengo que conseguir. ¿Usted me entiende? Son recursos que ya tengo. Por ejemplo, me quiero ir qué sé yo, a la tienda china, al China Mall o al China Mall, como le conocen, y entonces quiero irme a comprar una sierra circular porque me dijeron que están en oferta. Entonces, usando el principio básico de la administración, yo tengo que tomar los recursos existentes, los recursos que tengo. Y la sierra circular que yo quiero cuesta 4,000 córdobas y yo solo tengo 1,000. Entonces, hermanos, no puedo estar soñando en comprarme una sierra circular porque los recursos que tengo no me alcanzan. ¿Ya? Entonces, la administración, ¿qué es lo que hace? Es tomar los recursos que tengo y lo hago de una manera estratégica. ¿Para qué? Para poder alcanzar objetivos que yo me propongo en 3 pasos: corto, mediano y largo plazo. Y este principio, si usted observa, no solo se puede aplicar a la iglesia, se puede aplicar a tu vida diaria. ¿Sí? Segundo, aparte de tomar los recursos y utilizarlos de una manera estratégica para alcanzar objetivos, la administración busca coordinar las actividades de trabajo de manera que se realicen en una forma eficiente y eficaz, que no es lo mismo, eficiente y eficaz con otras personas, porque obvio van a intervenir otras personas y a través de ellas. Entonces, no solo es hacer el buen uso de los recursos, sino también coordinar las actividades con las personas que nos rodean, con nuestros semejantes, o diría alguien con un equipo de trabajo. Eficiente, hermanos, es la capacidad de alcanzar objetivos. Y eficacia es alcanzar el mayor número de objetivos sin incrementar los recursos necesarios. Entonces, por eso habla de una coordinación eficiente y eficaz, porque la idea es no solo es alcanzar los objetivos propuestos, sino alcanzar el mayor número de objetivos sin gastarme todos los recursos. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficaz. Entonces, la administración busca esto, hermano. Entonces, desde ya, tú puedes ir viendo la importancia de aplicar esta disciplina a nuestra vida diaria, familiar, de relaciones, económica, sentimental, espiritual, pero también la vamos a aplicar al ámbito congregacional. Muy bien.
Diferencias, hermanos, entre la administración secular y eclesial. Y aquí a lo mejor les recuerda el curso anterior. Si hablamos en la primera columna, tenemos aspecto, finalidad, valores, liderazgo, motivación. ¿Cuál es el aspecto principal, digamos, en la administración secular? Bueno, la finalidad de la administración secular es, hermanos, tener mayor rentabilidad, tener mayor crecimiento. ¿Sí? Ahora, si buscamos la finalidad en la administración eclesial, entonces nos daremos cuenta que la vamos a relacionar con el cumplimiento de la misión divina. Yo sé que es importante. Mientras que la administración secular está buscando más ventas, más billetes, ¿verdad? Tener más sucursales, eso está bien. La administración eclesial buscará cumplir con la misión divina, con la misión y la visión divina, ¿sí? Que obviamente tenemos que saber, la verdad, es interesante. Ahora, si hablamos de los valores, la administración secular busca, se basa, ¿verdad? Está basado en la competencia, en la productividad, ¿sí? Y ahí no importa si es competencia desleal. Si yo puedo ganar más, entonces lo voy a hacer. La administración secular. La administración eclesial se va a enfocar, hermanos, en dar un servicio de calidad, pero un servicio con humildad y con integridad. El servicio de Jesucristo. El estilo de servicio de Jesús. Si hablamos de liderazgo como aspecto, la administración secular se va a enfocar, hermanos, en un sistema jerárquico, ¿sí? Un sistema técnico, pero jerárquico. Hablamos, sesiones anteriores o en otros cursos, hablamos de las famosas estructuras piramidales, ¿sí? Donde alguien está a la cabeza y ese alguien dirige todo. Eso es en la administración secular. En la administración, hermanos, eclesial, ese triángulo va a estar, ¿qué le digo? Invertido, ¿sí? Porque en la administración eclesial lo importante es el servicio, la espiritualidad, ¿verdad? Y tiene que ver ahí pues la misión pastoral también, o la labor de los líderes, de los ancianos, sí. Pero cuando hablamos de que el triángulo se invierte, hablamos, mis queridos hermanos, acerca de, o hacemos la comparación. En la administración secular hay alguien mandando todo. En la administración eclesial, alguien impone el ejemplo y tiene la autoridad, pero desde abajo, desde el servicio, como dijo Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, ¿verdad? Aquel que quiera ser el más grande entre ustedes, tiene que ser el siervo. Y de esa manera, ¿verdad? Llevar el liderazgo, ¿sí? Y finalmente, en la motivación, si hablamos de motivación, la administración secular se basa, hermanos, en el éxito personal, en la realización personal. Así como miramos la famosa pirámide de Maslow, ¿sí? Que al final, en la punta de la pirámide está la autorrealización. En la administración eclesial, lo que se busca no es ensalzarme yo, ¿sí? Llevarme todo el crédito yo, sino glorificar a Dios y edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, mira la diferencia entre administración secular y la administración eclesial. Nosotros estaremos usando los principios generales, universales de la administración para aplicarla a la iglesia. Y hacíamos esta comparación, hermanos, porque en muchas de nuestras congregaciones, no solo de las iglesias de Cristo, sino en el ámbito pues, religioso, observamos también, hermanos, que iglesias muy secularizadas, iglesias donde prácticamente es una empresa, no el cuerpo de Cristo, de tal manera que si usted se fija, usted puede ver o meterse al internet y mirar los organigramas
sí, de la iglesia, qué sé yo, episcopal, de la iglesia católica, de la iglesia bautista, y usted va a mirar hermanos que tienen presbíteros, que tienen ancianos, o que tienen obispos, ¿sí? Pero sobre esos obispos está el pastor general, ¿ya me entienden? Entonces hay alguien que siempre se está llevando el crédito en todo. Y en este caso, ¿verdad? La administración eclesial lo que busca es que Dios sea glorificado, hermanos, a través de nuestras acciones, así como lo dijo Jesús. ¿Sí? Porque yo quiero, dijo el Señor Jesucristo, que, o sea, que mi Padre pues sea glorificado a través de nuestras acciones. ¿Sí? Y también para la buena edificación de la iglesia. Bien, ahora, hermanos, vea, mira, eso está tremendo aquí. Tres principios bíblicos, hermanos, de la administración eclesial, ¿verdad? Punto número uno, mayordomía. Así como miramos el oikonomos, sí, aquel que sirve y que dirige, ¿verdad? Y que administra una casa. Nosotros, hermanos, ¿verdad? La mayordomía, vea bien, todo lo que tenemos pertenece a Dios, mis hermanos. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y somos administradores y responsables por eso que tenemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores, perdón, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, en la mayordomía tiene que haber fidelidad y aquí hay una cita que apoya esa idea. También tiene que haber, hermanos, orden y planificación, que es algo, hermanos, que nos da, que batallamos con eso porque no hemos sido instruidos de esa manera. Orden y planificación. Dios es un Dios, hermanos, de orden. Y nosotros lo concebimos así, en teoría lo decimos, y para algunas cosas aplicamos ese texto, pero no para todo. Entonces, Dios es un Dios de orden y la iglesia debe reflejar ese orden. La primera carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 40, decía el apóstol Pablo, sí, pero hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Y aquí no está hablando, hermano, solo del culto de la congregación. Aquí no está hablando del vestir. Aquí no está hablando del hablar. Dice, hágase todo. ¿Qué no entendemos de todo? Ya, obviamente estamos hablando como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo todo con planificación y eso es orden. Hacer las cosas planificadas, eso es orden. Otro principio, sabiduría en la gestión, ¿sí? La administración requiere, hermanos, discernimiento espiritual. No andar a lo loco, no tomar decisiones a la loca. No tomar decisiones ahí a ver qué me dice el horóscopo. No, no, hombre. Es sabiduría y la sabiduría viene de lo alto. Así lo expresaba Santiago, ¿verdad? Aquel que necesite sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría, hermanos, esto está tremendo. Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica la casa y con la prudencia se afirma. No, hombre, qué chulada de versículo, hermanos. Apréndaselo, anótelo, subrayelo en la Biblia y practíquelo. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Y otro principio es el servicio y la humildad. El liderazgo, mis queridos hermanos, administrativo, debe estar no a mi servicio, sino ni a su servicio, sino al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque somos oikonomos de Dios, somos los administradores de Dios. ¿Sí? Mateo 26, dijo el maestro, el que quiera hacerse grande entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor.
En la mayordomía cristiana, mis queridos hermanos, Dios es el dueño de todo. Aprendas eso también. Dios es el dueño de todo. En nuestra mayordomía cristiana, hermanos, administramos los bienes de Dios. Tú y yo, como administradores de la casa del Señor, administramos no nuestros bienes, son los bienes de Dios. Ahora, con frecuencia escuchamos o nosotros mismos decimos, hermanos, exteriorizamos cosas como mi carro, mi dinero, mi casa, mi perro, mis hijos, mi esposa, mi iglesia. Y no es malo del todo, porque es un sentido de posesión, ¿verdad? Y eso está bien. Pero a veces, hermanos, resultan ser los síntomas de una mentalidad errada en cuanto a las bendiciones materiales que Dios nos da. ¿Sí? Dios es el dueño y el propietario de todo. Y si Él es el dueño de todo, y nosotros somos sus hijos, entonces nosotros, ¿verdad? En la mayordomía cristiana, estamos para qué, mis queridos hermanos, para administrar los bienes que no son nuestros, sino los bienes que le pertenecen a Dios. Si tú logras entender, hermano, este principio o esta declaración, mira, tu vida va a cambiar de una manera drástica, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando, planificando, enfocándonos en esta línea que vamos a trabajar con los bienes de Dios, que no son míos. Entonces tengo que administrarlos, tengo que usarlos, tengo que tratarlos de la mejor manera posible para entregar buenas cuentas. En la mayordomía cristiana, tengamos presente, mis queridos hermanos, que todo le pertenece a Dios. Mire qué chulada de texto, Salmos 24:1. Dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como dicen aquí en Nicaragua, ¿cómo le quedó el ojo, mi querido hermano? Mire, de Jehová es la tierra, toda su plenitud. Y no solo eso, sino que aclara, el mundo y los que en él habitan, o diríamos habitamos. Entonces todo es de Dios. Vea. Por ejemplo, hermanos, allá hay unas citas interesantes que usted podrá leer y meditar en ellas, Hechos 20:28, que tienen que ver con que nosotros le pertenecemos al Señor. Efesios 1:14 también, ¿verdad? Que hemos sido adquiridos por Él. 1 Corintios 7:23, también le pertenecemos a Él, ¿sí? Y entonces Dios también, hermanos, no solo es dueño de nosotros, del mundo, de la plenitud, de los que habitan en el mundo, sino también, hermanos, Dios es dueño de nuestras finanzas. Hay que reconocer eso. Porque a veces uno dice, no, pues si yo gano y me lo gasto, ¿y cuál es? Pues si yo trabajo para eso. Sí, pero si tú le perteneces a Dios, entonces tu dinero le pertenece a Dios también. Pero a ella no nos gusta coger esos conceptos, ¿eh? Para que entendamos hasta dónde llega el concepto de la mayordomía cristiana o de la administración cristiana. Entonces, si Dios tiene el derecho de posesión a todo lo antes mencionado, entonces es lógico, hermanos, pensar también que lo tenga en nuestras finanzas. La Biblia dice que Dios es el dueño de la plata y del oro. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, ¿sí? La cita clásica de Ageo capítulo 2, versículo 8. En la mayoría cristiana entendemos o debemos entender, debemos de aceptar y debemos de reconocer que todo le pertenece a Dios. Y aquí, hermanos, tiro ahí la siguiente reflexión. Cuando hablamos del dinero, le voy a decir una cosa. Nosotros con todos los años o con todo lo que nos gastamos, que somos la iglesia verdadera y que tenemos la sana doctrina y que somos columna y baluarte de la verdad, vea, con todo y eso, mi dinero es mi dinero, no es de Dios. ¿Y dónde se refleja?
hermanos, en la manera en como tú y yo ofrendamos. Damos limosna, hermano. Ay, hermano, ¿cómo sabe? Hermano, esa es una media. Damos limosna, ¿ya? Y entonces por eso nuestras congregaciones siempre están en necesidad. Los hermanos pobres siempre están en necesidad. Las ayudas benévolas nunca dan abasto, ¿ya? Porque no hemos aprendido a reconocer, al menos lo decimos, que el Señor es el oro y la plata. Pero mi salario, ese es mío, hermano, entonces no me lo toque, por favor. Y entonces, hasta que no entendamos eso, no vamos a cambiar mucho. Pero bueno, quería mencionar esto. Entonces, hermanos, somos administradores de Dios y en la mayordomía cristiana, nosotros, tú y yo, pasamos a ser sus administradores. En vista de que Dios es dueño de todo, entonces, ¿cuál sería la relación del creyente, del cristiano, en cuanto al dinero que Dios le está confiando? Pues la relación debería de ser, hermanos, ¿verdad? Hacia el dinero que Dios nos confía es la de ser un buen administrador, no la de dueño. Y en eso consiste parte de la administración, de la mayordomía, perdón, cristiana. Cuando hablamos del oikonomos o de la mayordomía cristiana, pues nos referimos, como dijimos ya anteriormente, a ser buenos administradores de Dios. La palabra administrador, ya lo habíamos mencionado atrás, cuando estábamos dando la definición, en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega oikonomos, ¿sí? Que se refiere, el uso que se le daba era para designar a los ministros y a los maestros del Señor. Ahí tenemos citas en las cuales aparece esa palabra, oikonomos, 1 Corintios 4:1 y 2, a los creyentes en general, 1 Pedro 4:10, a los ancianos y a los obispos de las iglesias, ¿verdad? Aparece ese término en Tito capítulo 1, versículos 5 y 7. Entonces quiere decir, hermanos, que aquel que arregla la casa, aquel que administra la casa, como gerente de la casa, de la hacienda, de la propiedad, es el mayordomo, es el inmediato y es el responsable inmediato para que las cosas marchen bien, ¿sí? El administrador o mayordomo es uno que maneja, es uno que conduce, es uno que gobierna, es uno que dirige los negocios de otro. Y cuando hablamos de la mayordomía cristiana, nos referimos al ejercicio de todos los negocios que Dios nos haya conferido, incluyendo el dinero, incluyendo qué sé yo, la administración de un grupo de niños, de un grupo de jóvenes, de un ministerio de oración, de un ministerio evangelístico, ¿sí? De un ministerio de limpieza, de un ministerio de mantenimiento, de un ministerio de oración, un ministerio de enseñanza, ¿sí? Administradores de bienes que el Señor nos ha conferido. En la mayordomía cristiana, hermanos, se necesita fidelidad, ¿sí? Recordemos que era alguien que se le daba autoridad, dominio, pero no se le conferían estas atribuciones si él no se había mostrado como alguien digno de confianza. El requisito indispensable de los administradores en la administración cristiana no es el éxito, no es el ser sobresaliente, no es el tener un buen léxico, ¿verdad? Sino es la fidelidad. Pablo dijo, ahora bien, se requiere que los administradores o que los oikonomos, que cada uno sea hallado como fiel. 1 Corintios 4:2. La fidelidad en las áreas de responsabilidad que Dios nos ha confiado es un requisito, hermanos, previo. Oiga bien, es un requisito previo ¿para qué? Para que Él nos delegue cargos mayores. A veces nosotros, hermanos, quisiéramos tener cargos mayores, cargos públicos, cargos de renombre. Pero ¿sabes por qué no los hemos obtenido? De acuerdo a lo que venimos estudiando. Como dijo el Señor,
en la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Lastimosamente, el que recibió menos fue el que no hizo nada. Y entonces decía el Señor, bueno, como has sido fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Entonces, para que nosotros tengamos, hermanos, en cargos de administración o áreas de administración mayores, necesitamos haber sido hallados fieles para que Él nos delegue otros trabajos de mayor relevancia. Jesús recalcó esta gran verdad cuando dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La cita clásica de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Y la palabra clave en la vida cristiana sería, hermanos, fidelidad. Entonces, Apocalipsis también lo dijo, ¿verdad? Apocalipsis 2:10, que es una cita clásica de los clásicos. Y él dijo, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces yo te daré la corona de la vida. ¿Y por qué cerramos con esa cita, hermanos? Porque uniéndola a la cita con la cual abrimos, de 2 Timoteo 2:5, ningún atleta es coronado si no sigue al pie de la letra las reglas del juego, de principio a fin. Y Apocalipsis 2:10 nos dijo, tú tienes que ser fiel. Y ya miramos que la fidelidad será, hermanos, una característica inconfundible, necesaria, imperativa de un buen administrador de Dios. En la mayordomía cristiana, hermanos, grábate esto, por favor. Somos administradores, no dueños. ¿Sí? Administradores, no dueños. ¿Con cuál característica? Con la característica de ser fieles. ¿Sí? Y eh, que el Señor pueda recibir los aplausos, ¿sí? Y no nosotros.